Asociación de Radio y Televisión de la Región de Murcia. Micrófono de Plata 2017 a Telesatélite Mazarrón. Buenas tardes, noches a todos. Lo primero de todo, agradecer su presencia en este acto de presentación del libro de don Juan Romera Sánchez, que es pues una persona que es de Puerto Lumbreras, cronista, ya retirado, y la verdad es que hoy, esta noche, pues la verdad es que es de agradecer esta presentación por dos razones. Primero, se trata de un libro testimonio de un personaje histórico que nació en Mazarrón, como fue José Toral Velázquez, que ahora, pues ahora nos hablará del mismo o del libro. Y además también hay que felicitarse, puesto que Juan Romera pues esté aquí también con nosotros después de un año de dificultad por la que ha pasado, que ha sido uno de los motivos por el que se ha retrasado esta presentación. Por lo tanto, felicitarnos es que el poder presentar el libro, porque por todo lo que eso significa. Es una presentación que hemos decidido de hacerla en esta semana, en la cual pues estamos de celebración de las fiestas patronales de Nuestra Purísima, y por lo tanto hemos creído acertado el incorporar este acto como parte de esa actividad variada que esta semana están disfrutando tanto los mazarroneros como los que nos visitan estos días. Y aunque eso significa para nosotros un poco más de esfuerzo, de acudir de una actividad a otra. Hoy, por ejemplo, teníamos la comida de los mayores, ahora tenemos esta presentación de este magnífico libro, y de aquí a las 10 pues nos vamos a una exposición de pintura, pero no importa. La verdad es que todo lo que sea cultura y todo lo que sea oferta que los mazarroneros, los visitantes puedan disfrutar, bienvenido sea. Yo le voy a pasar la palabra a don Andrés para que hable un poco del autor. Juan Romera, además, nació aquí en Mazarrón, además de toda su trayectoria, pues como cronista oficial. Además, tiene como cuna Mazarrón, por lo tanto, encima de todo, pues algo más que añadir a esta noche. Y eso pues nos lo va a comentar don Andrés, que hablará del autor, ¿vale? Y finalmente acabaremos con Juan, que nos hable del libro, que nos hable de José Toral Velázquez, de ese general que nació en Mazarrón, y que nos hable un poco más de su historia. Espero que esta velada la disfruten. Este libro, además, hay que también agradecer el esfuerzo por parte de Juan Romera, puesto que ha costeado todo lo que ha sido la edición del libro. Además, la ofrece a Mazarrón como un regalo a Mazarrón gratuitamente, o sea que al final pues los mazarroneros podrán también disfrutar de este libro de forma gratuita, y eso como un regalo, un homenaje al pueblo de Mazarrón, pues como agradecimiento a lo que Mazarrón significa para él. Así que, por lo tanto, yo un aplauso para Juan Romera. Ahora a don Andrés. Muchas gracias. Buenas noches. Mirad, Juan, que es un gran amigo, antes era feligrés, ahora ya es un gran amigo. Juan me sorprendió gratamente cuando lo conocí, porque él me dijo: Andrés, ¿tú eres de Mazarrón? Y dije: sí, soy mazarronero, cuando llegué de párroco a su pueblo, donde ahora vive. Y él me dijo: pues yo soy mazarronero como tú.
Dice, yo nací en Mazarrón y me fui. Digo, yo es lo único que no he hecho en Mazarrón, nacer, porque todo lo demás sí lo he hecho en Mazarrón. Pero me siento mazarronero, evidentemente, no tengo conciencia de un origen como este. Y ahí nació la historia de una bella amistad, ¿eh? Luego fui descubriendo, pues, la maravilla de su persona, Juan Romera Sánchez, académico correspondiente de la de Alfonso X el Sabio. O sea, no estamos solamente ante un aficionado, sino una persona, pues, de una solvencia bastante alta en el mundo en el que se mueve. ¿Qué deciros de Juan? Juan es una persona que tiene pues casi 200 artículos publicados en la prensa, si no más. Lleva a sus espaldas 29 publicaciones sobre temas variados. No voy a decir la lista porque nos alargaríamos mucho. Temas que afectan a la vida de Puerto Lumbreras, a la vida de Lorca, a la vida de Huerca Lovera, a la vida de los Alcázares y ahora Mazarrón. Mazarrón era su asignatura pendiente, porque él siempre decía, quiero honrar a mi pueblo de alguna manera. Y bueno, ha descubierto pues a este personaje que para muchos mazarroneros creo que era desconocido. Y es el regalo que nos ofrece, es la ofrenda que nos hace, ¿no? Es un mazarronero, pues eso, desconocido aquí, el autor del libro, que nos viene a presentar a otro mazarronero bastante desconocido por nuestro pueblo. Cuando vemos la lista de las obras de Juan y vemos pues el periplo de publicación, las fechas, nos damos cuenta de una cosa, de que fueron muy poquitas obras las que publicó antes de jubilarse. Él ha trabajado durante mucho tiempo en correos y en otras muchas cosas que después referiré pues de la mejor manera posible, pero después de jubilarse pues ha publicado un caudal de obras tremendas, con lo cual es un modelo de jubilado para que el que piense que con la jubilación termina la vida, pues que se entere de quién es Juan Romera y aprenda a vivir después de jubilarse y de alcanzar cotas bastante altas. Bien, cuando veía tus obras con detenimiento y con cariño, muchas de ellas yo las tengo en mi casa, se me ocurría hacerte una petición, Juan. Si tú regalas tus libros a la biblioteca de Mazarrón, yo regalo los míos. Tú 29, yo 27. ¿Te parece bien? Los dos mazarroneros regalamos. ¿Eso se puede hacer, concejal? Pues amén. Bien, lo de amén es problema de profesión, que me sale solo. ¿Cuál es su periplo vital? Pues nace en 1932 en Mazarrón, probablemente bautizado en San Antonio. Su padre es trasladado a Puerto Lumbreras porque su padre es telegrafista. Allí en Lorca se hace bachiller. Siempre ha sido un practicante frustrado, eso ha sido una cosa que ha llevado él siempre muy ahí. Y él hace pues su carrera en correos y telégrafos, de auxiliar a jefe y administrador. Multitud de cursos de diversa naturaleza hacen crecer pues su profesión, y bueno, pues todos desarrollados con mucho mérito. Él tiene la insignia KDO, colabora con el Instituto Nacional de Meteorología desde 1973 a raíz del tema tan traumático para Puerto Lumbreras como es la riada de la Rambla de Nogalte, pues que se llevó a un centenar de personas así de un plumazo en muy poco tiempo. Y bueno, pues colabora con todas esas instancias de una manera muy meritoria, ¿no? En 1979 recibe el primer premio provincial literario de Correos, su primera carta, que es quizá tu primer libro, si yo no estoy equivocado, pero bueno, tú luego me corriges, que lo harás mucho mejor que yo, porque de tu vida, mejor que nadie, tú. Con su jubilación, como os he dicho, se consagra como investigador y escritor, y bueno, pues también ha sido corresponsal deportivo. Es una cosa curiosísima que forma parte de la vida de nuestro querido Juan.
En enero de 2000 es nombrado académico correspondiente de la Real Academia Alfonso X el Sabio, lo cual, pues bueno, yo me acuerdo todavía de cuando lo nombraron y puedo decir que para mí fue un orgullo grande y creo que un gran reconocimiento a tu meritoria labor, y además una labor voluntaria, vocacional, porque no ha recibido ningún tipo de remuneración por esta tarea de investigación. Un hombre jubilado haya llegado a publicar casi una treintena de obras, pues eso es meritorio, ¿no? Es un conferenciante sobre la historia de la zona, de Lorca, de Huerca-Lovera, de los Alcázares. También es un conferenciante sobre meteorología. Fue pregonero en el año 2005 y cronista oficial de Puerto Lumbreras desde noviembre de 2004, donde don Pedro Antonio, el que fue presidente y antes alcalde, pues lo nombró el 7 de julio de 2005. Es un gran recopilador de artículos y noticias consignadas en su amplio archivo documental. Tiene un archivo documental asombroso, de esos lugares bien aprovechados que entras y solamente ves papeles por todas partes, pero muy bien organizados. Es un gran conocedor, por tanto, de muchas facetas y de muchas áreas de nuestra zona. Por fin, hijo adoptivo de Puerto Lumbreras, y seguirá haciendo muchas más cosas, ¿no? Para mí siempre será mi archivero insigne, porque cada vez que teníamos un gran problema para encontrar una partida delicada de estas que nos venían de América, Puerto Lumbreras fue un lugar donde la emigración pegó fuerte en una época de su historia. Pues cuando nos traían y nos mandaban para allá para buscar sobre todo los argentinos que se querían volver españoles, o sea, volverse a España, ponte a escarbar en los archivos, y aquello venía una carta y venía otra de Argentina, del Brasil, siempre de Sudamérica. Algunas las del Brasil en portugués, cualquiera las entendía. Ahí estaba mi querido Juan, le decíamos, Juan, busca este, y al final salía la partida. Bien, hasta esa faceta. Su libro, que es lo que él me pidió que presentase esta noche. Mirad, ya lo ha dicho muy bien el concejal, José Toral y Velázquez, aproximación biográfica. Mirad, ¿qué es lo que nos enseña Juan de este hombre? Pues nos enseña muchas cosas. Yo simplemente voy a señalar aquellas partes de la obra que pienso que a los mazarroneros nos deben hacer caer en la cuenta de que este es un libro que deberíamos de tener y de leer. Deberíamos de tener y de leer. ¿Por qué? Pues nos presenta este hombre, José Toral y Velázquez, José María Casiano Isidro Antonio, porque el cura que estaba entonces le gustaba poner una retahíla de nombres. Doy fe porque me he movido en el archivo parroquial muchas veces de aquí, bueno, en los archivos parroquiales, porque tenemos dos, y ciertamente en esta época había un cura que le daba siempre por poner 5 o 6 nombres. Bien, pues este señor nace en Mazarrón el 13 de agosto en 1832 y es bautizado en la parroquia de San Antonio, o sea, aquí al lado, y así consta en el libro 21, folio 27, o sea, 272 vueltos de ese libro, del archivo parroquial de San Antonio. Nos ofrece Juan pues todo un recorrido por lo que consta de este personaje en el Archivo General de Segovia, y concretamente me llama mucho, particularmente la atención, la página 54 del libro, donde pues se nos presenta un poco la hoja de servicios que presta este mazarronero desconocido para muchos, y el número hasta de afiliación de este señor. Y bueno, pues su hoja de servicios, por resumírosla, porque para eso tenéis el libro y lo podéis leer, pues es una especie de baile entre Cuba y España en periodos alternos. Cuando está en España, luego se marcha a Cuba, y conforme va creciendo en su carrera, el hombre está entre las orillas del Atlántico, este mazarronero, hijo de una persona de Ciudad Real, su padre, Francisco, y de su madre, Juana, que era de Cartagena. Se ve que la historia de Mazarrón, de recibir gente de otros lugares, pues
ya viene de antiguo, ¿no? Me encanta que pongan la foto de la casa. Por Dios, que no se pierda la casa, señor concejal, que no se pierda la casa, que ya se ha destruido mucho patrimonio, por desgracia en nuestro pueblo. Yo siempre crecí oyendo a mis mayores decir, ahí había, ahí había, ahí había. ¿Y sabéis cuál es la pena? Que a día de hoy, cuando yo traigo a muchas personas a conocer mi tierra y a conocer mi pueblo, cuando me paro delante de algunas cosas digo, ahí había, ahí había, ahí había. Cuando en los años de la incultura se han destruido cosas, pues vale. Pero que en estos años que nos preciamos de tener tanta formación, que sigamos todavía dilapidando nuestro patrimonio, pues es una pena, ¿no? Entonces, ojalá y que no se pierda nunca la casa de este hombre. Se han perdido otras muy bonitas, se han perdido acueductos, se han perdido muchas cosas muy importantes en la vida cultural y patrimonial de Mazarrón. Y es una pena, es una pena. Mirad, me encanta en la página 21 la correspondencia que él nos ofrece, donde vamos conociendo el perfil del personaje, una correspondencia entre unos días muy singulares, del 1 al 17 de julio de 1898. Y en esa correspondencia se reflejan decisiones cruciales que llevan a la capitulación ni más ni menos que de Santiago de Cuba. Salida de la flota, combates terrestres heroicos, desalojo y capitulación. Concretamente, este elenco se completa con una ilustrativa correspondencia que afecta al general Linares, al que nuestro Toral sustituye. El talante heroico de Toral se manifestará precisamente cuando sustituye a Linares. Y va a ser un héroe muy singular. Y yo como mazarronero me voy a apreciar en defender el carácter heroico de un paisano que capituló una plaza y finiquitó con su firma pues lo que hasta entonces había sido el Imperio Español. El Imperio Español en Latinoamérica se apaga por la firma de un mazarronero. Esto es un detalle muy curioso. A este respecto me parecen interesantísimos, por ejemplo, la página de las 69 a las 79, una implicación de Toral en la capitulación de Santiago de Cuba, la página 91 y 116, el interrogatorio a Toral por este suceso, porque fue interrogado en España pues por si había traicionado a la patria al entregar aquella plaza, y la página 117 y 133, donde se manifiesta la causa y la sentencia de Toral en la capitulación de Santiago de Cuba. Y la sentencia la resumo, aunque ahí la podéis ver con mucha mayor claridad: cumple órdenes, salva vidas y queda absuelto. Probablemente si Toral no hubiera estado presente en ese momento histórico de aquellas personas que estaban combatiendo en aquel lugar cuando caía un imperio y se alzaba otro, el norteamericano, pues hubieran muerto muchas personas innecesariamente y para nada. Y gracias a Toral, pues ellos volvieron a vivir una vida. Por eso para mí es un héroe, porque salvó muchas vidas con su decisión, y era una decisión difícil. Era la firma que finiquitaba pues la realidad histórica, ya muy decaída evidentemente, de lo que era un imperio, el Imperio Español. Sin embargo, le importaron más las vidas de sus hombres. ¿Dónde está el verdadero patriotismo y el verdadero nacionalismo? ¿Cuál es la auténtica bandera? ¿La vida de una nación? ¿La vida de los nacionales? ¿O ideas que llevan a masacrar vidas? Es una vida bastante interesante que nos lleva a hacer pensar, sobre todo en estos tiempos de funesto nacionalismo estúpido que estamos viviendo. Mirad, nos narra evidentemente Juan los últimos años y muerte de nuestro querido Toral,
las críticas por firmar la capitulación a pesar de ser absuelto. En eso a veces los españoles somos extraordinariamente cainitas. El retiro de este hombre a San Pedro del Pinatar, a un hotel de su propiedad, y al ama por sus baños, porque le venía bien para su salud. Al final, creen que por la presión de ser convertido por algún sector de la opinión pública en una suerte de chivo expiatorio, pues se ve aquejado de una enajenación mental, es ingresado en un hospital de Carabanchel y allí muere el 9 de julio de 1904 y es enterrado sin honores. Ignorado como tantos otros. Así que hago un inciso, Juan, te doy las gracias por traernos a la memoria el buen hacer de este singular paisano. Bueno sería que nuestro pueblo reconociese a este hombre y sus méritos, con algún tipo de calle o de ignoro si ya tiene una, ojalá que la tuviese, ¿no? Y me tuviera que callar. Completa la obra, Juan, pues con notas sobre otros militares, anexos interesantes, una buena bibliografía, y bueno, pues destaco la repatriación conmovedora por sus cifras e historias. Recuerdo que cuando, de historias personales de los que fueron repatriados gracias a la decisión que toma Toral en aquel momento, en aquella situación. Cuando yo escribí estas notas, querido Juan, fue el año pasado, antes de que nos cayera el diluvio universal. Luego vino pues tu problema de azotea, que ya sabemos los que te conocemos por dónde va, que no es que haya perdido la cabeza, que la tiene muy bien, ¿eh? Es que se confabula de vez en cuando ahí un trocito de piel y le da el follón. Pues me acuerdo que estábamos asistiendo en televisión al traslado, me parece que eran de millones y millones de personas en Alepo. Estaban saliendo y aquello era un drama humanitario, ¿no? Y leyendo el libro que me pasaste, yo no tengo la suerte de tenerlo ya publicado porque yo tuve antes el mamotreto y todavía lo conservo con mucha ilusión, ¿no? Ahora, si puedo, me quedaré con uno, que será un honor, ¿eh? Bueno, pues me trajo a la memoria ese drama humanitario y sentí orgullo, lo digo, mazarronero, sentí orgullo de decir, un mazarronero del ayer, que luego fue vilipendiado, crucificado, podría decir, también es un defecto profesional, me salen estas expresiones, pues gracias a él, aquel drama humanitario fue menos dramático. Y bueno, nada más que por eso yo nunca me enorgullecería de que fuera un militar imperialista que masacrara pueblos y ha ganado y ha hecho desastres y ha alzado el pabellón sobre la vida de un montón de personas. Pero de que en medio de una catástrofe y un caos como aquel, este hombre pensase antes en la vida de sus hombres que en otra cosa, que en las glorias militares, pues chico, ole por don José Toral y Velázquez. Ole por don José Toral y Velázquez. Así que, Juan, sigo diciendo lo mismo de siempre. Eres una gran base de datos. Lo dije un día que me hiciste presentarte un libro allí en Puerto Lumbrera y ahora lo reafirmo. Y por fin, Juan, veo cumplido mi sueño. Sabes que desde hace mucho tiempo yo quería que Mazarrón supiera que tenía un hijo de su pueblo tan insigne como tú. Os lo dije el día del milagro, aunque luego en un medio de comunicación del pueblo me habéis puesto que me llamo Pedro Marín. No me llamo Pedro Marín, me llamo Andrés Marín. Así que si tenéis que pegarle a alguien, pegadme a mí. No vayáis buscando un tal Pedro que no, que soy yo. Bueno, pues dije que una de las cosas que más me dolía de mi pueblo era la desidia, ¿eh? Y hoy le hemos dado una patada a la desidia, le hemos pisado la cabeza, como dije en la homilía del día del milagro, le hemos pisado la cabeza para que la desidia sea menor. Porque mi querido Juan es un mazarronero que debe ser puesto donde debe estar, y hoy me alegro de que no se haya puesto a un mazarronero donde debe estar, sino que se haya hecho por partida doble, Toral y Romera, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, amigo, por tu trabajo y por el honor de poder presentar tu libro. Muchas gracias, don Andrés. Ante todo, buenas noches a todos. Muchas gracias por esas palabras de elogio que yo no merezco en modo alguno y que son el fruto de tu buen corazón, de tu corazón mazarronero, de tu gran formación religiosa, de tu buena amistad y de un gran hombre. Muchas gracias. Bien, lo añado porque no se puede ser tan completo. Muchas gracias. Señoras y señores, hoy estoy contento. Y estoy contento porque al fin he podido dar cumplimiento a un deseo grabado en mi mente desde hacía muchos años. Era escribir algo sobre Mazarrón, o sobre sus gentes, sus costumbres, su historia. Frecuentemente me vienen a la memoria recuerdos habidos a mis 6 o 7 años, cuando marchamos a Puerto Lumbreras, mis padres, mis 2 hermanos y yo. Recuerdo gratamente aquellas visitas al puerto de Mazarrón, y no menos memorables las que hacíamos a San Telmo con la familia Acosta Morales. Me viene a la memoria aquella despedida hacia el año 1939, cuando Rosa, la de Eusebio, nos despedía a todos en la puerta de su casa. Lo he recordado tantas veces que no preciso de esfuerzo alguno para traerlo a colación. Me viene a la memoria también aquellas noches en que mis padres nos llevaban a la salida del pueblo para ver los reflejos de las bombas que tiraban sobre Cartagena. Y me vienen a la memoria aquellas correntillas cuando mis padres nos llevaban al refugio, excavado en el centro del pueblo, temeroso de que ocurriera algún desastre. Como también me vienen a la memoria los baños en el puerto de Mazarrón o las idas a San Telmo con la familia Acosta Morales, Juana, casada con Paco Rico, el cartero, ya fallecido, Juan, Andrés, Mariana y Manolo, marchados a Madrid y Zaragoza respectivamente. Lo he recordado tantas veces, porque he recordado tantas veces Mazarrón. Y hoy quisiera justificar de algún modo mi demora, que no por tardía ha sido menos ilusionada. Mi juventud transcurrió siempre pensando en un porvenir. Mis padres me inculcaron pronto la idea de conseguir mi futuro. Hice bachillerato en Lorca y cuando apenas contaba 18 años marché a Cataluña, donde gané oposiciones en Barcelona. Vine a Huercalovera. Aquí estuve varios años, luego, tras otras oposiciones, obtuve plaza de jefe de correos y telégrafos en Puerto Lumbreras, pueblo natal de mis padres. Tras 40 años de servicios aquí, conocí bien su término municipal. Y esto me facilitó escribir sobre sus historias y sobre él escribí más de 20 libros, sobre sus personas más representativas, sus características, sus costumbres, etc. Lo tenía todo a mano, conocía a las gentes y me facilitaba el engorroso problema de tener que informarme adecuadamente de cada asunto. No podía desplazarme a Mazarrón para gestionar todo el engranaje de datos que supone escribir un libro sobre un tema cuando se permanece ausente. No obstante, he seguido de cerca las publicaciones de mi compañero el cronista don Mariano Guillén, entusiasta escritor de su pueblo, que con su acertada pluma ensalzó siempre los valores de nuestro pueblo natal. Mazarrón 1900 es un ejemplo de ello, y de otros que hablaron siempre de Mazarrón: Fernández Araujo, Al Mazarrón en la época ilustrada, Ayer y hoy, de Antonio Rico, Cosas y hechos de mi pueblo, de Antonio Jorquera, etc. Fue después de mi jubilación cuando he dedicado atención preferente a los libros, y he aquí la muestra que hoy les presento. José Toral y Velázquez es una biografía incompleta, como todas las biografías. No se han conservado sus calificaciones de la época escolar durante su estancia en Mazarrón, ni en la Academia Militar de Toledo las notas de sus estudios, porque al parecer,
Un incendio destruyó el material, según me informaron en su día. Afortunadamente, Mazarrón tiene muchos e importantes personajes sobre los que merece la pena realizar trabajos históricos, pero yo elegí al de don José Toral porque interpreté que con la capitulación de Santiago de Cuba, aquel mazarronero evitó la muerte de miles y miles de personas que de no haberse realizado hubieran sufrido tal castigo. Además, durante mi estancia en Segovia, en el Archivo General Militar, a donde fui para investigar sobre Toral y los soldados de Puerto Lumbreras que habían ido a la guerra de Cuba, cuyo libro publiqué hace unos meses, encontré un documento cuyo título decía: Toral, un mazarronero valiente. Este artículo lo podrán ustedes leer pronto, puesto que figura en el libro con que serán obsequiados en esta presentación. Este hallazgo me alegró mucho, me animó y me facilitó el trabajo considerablemente. Se ha dicho que solo de Murcia murieron 1000 soldados, cuya relación podrán ustedes comprobar en este libro que se les va a entregar. Lamentablemente, no figura la naturaleza de los soldados fallecidos porque las fuentes indican la enorme dificultad de la transcripción de datos en unas circunstancias tan difíciles y penosas como fue aquella guerra. De toda España, unos dicen que murieron 50.000 soldados, otros que 100.000, algunos se atreven a decir que fueron 200.000, pero nadie se pregunta cuántas muertes evitó la capitulación. Con la capitulación o sin ella, la guerra estaba perdida. Los americanos eran muy superiores en número de soldados, en armamentos y en preparación técnica, más adiestrados y hasta puedo añadir que mejor alimentados. Sí puedo decir que a mi modo de ver, la guerra de Cuba derramó más tinta en los periódicos que cualquier otro acontecimiento histórico producido en España a través de todos los tiempos. La Habana, Santiago de Cuba, Remedios, Santi Espíritu, Holguín, Pinal del Río, Matanzas, Cienfuegos, Camagüey, Baracoa, Guantánamo y otras muchas poblaciones subsistieron gracias a la capitulación. Toral recibió varios avisos del general americano para que se rindiera, que de lo contrario serían bombardeadas las poblaciones indicadas. Él responde que resiste mientras le quede el último cartucho. Pero la superioridad numérica, la mejor preparación física y bélica de los americanos le obligaron a cambiar la decisión. Consulta con el gobierno español y éste le contesta autorizando la capitulación, pero que procure hacerlo en las mejores condiciones. Así se hizo, y prueba de ello fue que le permitieron a todos los militares recoger sus pertenencias particulares, ser repatriados a España en barcos neutrales, dejarlos en los puntos más cercanos a sus antiguas residencias. Yo destaco la corrección con que el general americano, cogiendo la espada de Toral, le hace entrega de la misma diciendo: ahí lleva la espada con la que valientemente ha combatido. Señoras y señores, yo no tengo espada como Toral porque cada cual lucha en la vida con los medios que tiene a su alcance, pero sí tengo el orgullo de tener un corazón mazarronero como todos los de ustedes y tan lumbrerense como los de los señores que me acompañan. Y por eso estoy contento, muy contento, como dije al principio. Yo pregunto qué hubiera sido de los cubanos si no se produce la capitulación. Mi conclusión es que se hubiera bombardeado Cuba y se hubiera perdido igualmente. Por lo tanto, al menos se salvó la vida de miles y miles de personas, entre las cuales había muchísimos españoles. La vida militar, señores, se divide en 4 partes: amar, sufrir, luchar y vencer. Toral amó las armas para defender a nuestra patria. Sufrió, consecuencia natural que conlleva la guerra, y luchó como soldado defensor de la patria. Venció como otros muchos soldados que ganaron la batalla aún después de haber sido muertos. Señoras y señores, tengan la plena seguridad de que hoy saldo un compromiso moral que tenía con el pueblo en el que nací, y que volver a Mazarrón después de tantos años va a constituir para mí otra fecha imborrable como aquella del 9 de septiembre de 1932 que llevo grabada en mi mente y que conservaré de por vida mientras el Todopoderoso tenga la bondad de dejármela disfrutar en esta tierra que tanto queremos los que tenemos el honor de ser murcianos y mazarroneros. Señores y señoras,
Les quedo muy agradecido por el silencio y la atención que me han prestado. He dicho. Muchas gracias, muy buenas palabras por ambos. Vamos a pasar a distribuir los libros y teniendo aquí a Juan Romera, pues también que firme los ejemplares. Muchas gracias.